Hola, bienvenidos a mi canal. Esta vez voy a hacer estos vídeos para poder aportar más valor desde un contexto diferente, es uno de los centros donde yo hago yoga habitualmente. Y bueno, estaba reflexionando en qué quería aportar el día de hoy para que tengas una visión diferente de cómo sentirte, de cómo poder a la hora de sentirte y pensarte diferente, poder actuar y poder tener otros resultados. Y sin duda, una de las cosas que a mí más me han ayudado es poder resolver los conflictos internos que yo tenía y dejarme de tener hábitos saludables duraderos. Y dirás, sí, Mari, ¿cómo? Pues si tú dices que tienes que tener hábitos saludables duraderos. Yo, por mucho tiempo, lo que hacía era obligarme a tener hábitos saludables, bueno, duraderos o no duraderos, porque eso a veces duraba lo que duraba porque realmente lo sentía como una obligación, lo hacía desde la fuerza. Y es que las percepciones que yo tenía sobre eso es que yo me sentía mejor que las otras personas porque yo tenía algo, o sea, yo había podido afianzar esos hábitos, pero realmente lo hacía a base de mucha fuerza de voluntad y luego tampoco disfrutaba de esos hábitos, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana para meditar, hacía mi práctica de yoga y quizá a lo mejor la noche anterior pues no había descansado lo suficiente. No es que me hubiera levantado de forma natural y espontáneamente hubiese decidido voy a hacer mi práctica de yoga. Me apetece hacer esas afirmaciones, me apetece hacer este pranayama, me apetece hacer pues esa visualización, no sé, ciertas cosas, rutinas que yo me imponía porque se supone que tenía que tener esos hábitos de éxito porque si no, no iba a ser exitosa, si no iba a tener una vida mala, porque yo ya venía de ahí, yo ya venía de tener hábitos malos y de tener pues atracones, bulimia, adicciones y lo hacía desde una manera de rechazar. Fíjate qué curioso que muchas veces en las familias un poco disfuncionales, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que hay una persona que maltrata o bebe, los hijos suelen salir una de dos, o se vuelven también como esas personas o rechacen esa persona. La persona que es alcohólica, pues se vuelve alcohólico, y la persona y quizá el otro hermano, por ejemplo, son dos hermanos y el padre es alcohólico, se vuelve abstemio, totalmente lo contrario. Esto suele pasar mucho, porque al final nosotros es como que o una de dos, o te vuelves como en ese ambiente, contexto, te invades esas creencias, o los rechazas al final, o quieres convertirte en ellos, de alguna manera inconsciente, aunque tú no creas que no, pues adquieres todas esas creencias, toda esa forma de vivir, no sé, ese contexto en el que te hayas metido, o lo rechazas, o tratas de superarlo y luego enseñas a otras personas cómo hacerlo. Para mí esto es súper poderoso. Entonces, con lo de los hábitos, yo al principio, ciertamente, y estaba mucho en fuerza. Lo hacía, pero no disfrutaba. De hecho, estaba bastante amargada porque la vida tiene que ser una vida en miniatura. Imagínate si tu vida tuvieses, pues que fuese todo lo que fuera tu vida reducido en un día. Podríamos tener un poquito de todo para que nuestra rueda de la vida sea una cosa integral, ¿no? Pues las relaciones, nos nutriríamos a nosotros mismos, nutriríamos a los demás, estaríamos creando hábitos saludables, pero también estaríamos un poco pues saliéndonos de esa norma. Quizá, no lo sé, porque esto también mucho depende de cómo tú seas. Porque que te digan que tienes que tener ciertos hábitos porque si no, no vas a ser exitoso, lo estás haciendo desde un punto de vista de perder, desde insuficiencia, del miedo a no ser merecedor, del miedo a que no me quieran, del miedo a ser un fracasado. Y fíjate que al final cuando tú sabes quién eres, te da igual, porque también esto de las personas tóxicas, eso para mí ha dejado de ser ya cierto. Porque al final yo me relaciono conmigo misma a través de esas personas. Y yo soy un conjunto no de las 5 personas con las que mejor paso el tiempo o con la que mayor paso el tiempo, ¿no? Que te dicen, fíjate las personas con las que pasas el tiempo porque así va a ser tu vida, sino de las creencias que yo tengo hacia esas personas. Y se ven reflejado la manera en la que yo tengo de pensar hacia esas personas en lo que yo soy, en lo que yo creo de mí al final. Desde ese punto de vista, tomar responsabilidad, porque si no, a mí por lo menos lo que me pasaba es que yo rechazaba a todo el mundo porque tenía un miedo a ser como ellos, poniéndome yo por encima, separándome. Es como que no me toque una persona drogadicta, alcohólica, porque incluso es que lo juzgaba mucho. Mira, esta persona no va a ser nada en la vida.
pero al final es un miedo que yo tenía a ser de esa manera. Pues porque me había salido muchas veces de ese personaje que yo me quería crear, de ser Mari, la profe de yoga que tiene esos hábitos saludables, de que pues tiene clases, de que expone de cierta manera, de que en la clase habla de cierta manera, que tiene que actuar de cierta manera. Al final son reglas internas de lo que yo creo que tendría que ser, un personaje que me ha marcado. ¿Y qué pasa? Que cuando te sales de ese personaje generas culpa. Generas culpa, porque te ha salido ese personaje, porque tú tienes reglas, valores, creencias de cómo tienen que ser las cosas. Y si yo qué sé, por ejemplo, un día pues salgo por ahí y me tomo una caña, aunque me apetezca, genero culpa porque me he salido del personaje. Entonces al final es una línea fina y de conciencia, de toma de conciencia de que realmente generas culpa por eso, porque te estás creando por un miedo a perder, por miedo a irte al otro lado, por miedo a irte de todo a nada. Entonces, cuando nosotros sabemos quién somos, nos da igual quién hay al lado. Porque no tienes miedo a que la persona te arrastre o el contexto, sino que tú ya estás afianzada, que tienes eso muy construido. Tus acciones, tus decisiones, tu manera de actuar, tu manera de ver las cosas, tú puedes elegir verlo de una manera o de otra. Y yo, por ejemplo, el tema de las relaciones para mí ahora empiezan a ser como espejos, ¿no? Y depende de las corrientes pues, con las que estés, ¿no? Te dicen pues, que primero que eso está en ti, que lo rechazas, que lo puedes integrar y tal, pero que también te dicen que hay personas tóxicas y que si tú vas a estar con esas personas, entonces vas a acabar como ellas. Entonces hay un poco de confusión con todo esto, y si eres una persona que estás buscando el camino espiritual, en yoga, en meditación, pues en todo este tipo de terapias, porque tienes un sufrimiento de que no sabes por qué, quizás es porque hay cosas en contrario, en conflicto, y no sabes seguir tu propia filosofía. A mí una de las cosas estas que más me ayudaron fue esto, realmente, el liberar a las personas de esa culpa que yo les estaba haciendo tener de mí misma, realmente, pues la proyectaba a la otra persona porque no era capaz de responsabilizarme, porque tenía miedo a descontrolarme, porque tenía falta de confianza, falta de saber realmente quién soy, hacia dónde quiero llegar y que puedo elegir ser personaje cuando me dé la gana de una forma consciente, puedo elegir integrar la sombra, puedo tener mi sombra en contextos conscientes. Yo saco mi sombra a pasear en el gimnasio y cojo y me pongo mis tirantes, me levanto la camiseta, empiezo a levantar peso, grito y saco mi parte narcisista, pero soy consciente y no hago daño a nadie y integro eso de mí, no lo rechazo, porque todo lo que tú rechazas al final se va a ver manifestado en otra área de tu vida, lo vas a proyectar con otra persona, lo vas a juzgar o lo vas a aguantar y al final va a salir de alguna u otra manera. Y a lo mejor, por ejemplo, que tú dirás, con esto hay mucho que rascar porque no es tan evidente, ¿no? Tú dirás a lo mejor, esto es que a mí me molesta la gente que maltrata, ¿y qué pasa? ¿Que tengo que sacar mi parte maltratadora y gritarle a todo el mundo? No, pero a lo mejor tú tienes un personaje que te has creado, por ejemplo, esto es mi caso, ¿no? De que tienes que actuar de una manera, pues que tienes que estar callada, que no te puedes levantar la voz, que si no la gente te va a decir cosas imaginarias porque al final pensamos por los demás en lugar de ver que realmente eso que pensamos de los demás tiene que ver con nosotros, porque esa persona pensará de mí, nadie piensa nada de ti, si lo piensas es su problema, que también tú a lo mejor eres un reflejo de esa persona. Entonces, de verlo de esta manera es muy potente porque empiezas a ver y a jugar con la vida y a jugar con los personajes que te presenta la vida y a jugar con poder integrar, por poder manifestarlo de forma libre, sin rechazarte, sin juzgarte, sino desde la plena observación hacia esa situación y verlo y decir, ostras, qué curioso, que yo pensaba a lo mejor, ¿no? Porque en esto, en el tema de las personas que nos hemos trabajado, caemos en el ego espiritual, ¿no? Yo ya me he trabajado, liberar a mi madre, a mi padre, no sé qué, tal, pero es que luego me molesta, lo empiezo a juzgar, claro, racionalmente sí, pero no lo has integrado, no lo has transformado, hay que transformarlo, es una toma de conciencia, de observación, de integrar, de cambiar esa percepción y de experimentar con la misma acción quizá, pero con otra percepción, sensaciones diferentes. Yo hago lo mismo ahora por el tema de mi pareja, por ejemplo.
Antes me molestaba muchísimo que no tuviese los hábitos que yo tanto me imponía, porque me los imponía, porque lo hacía desde el lo mío es mejor que lo tuyo y tú vas a ser un perdedor o tú vas a ser mala persona o tú vas a, pues no sé, una persona que come, bueno, a ver, que come mal, que tampoco es eso, pero que no come a lo mejor lo bien que a mí me gustaría o lo que a mí lo que tengo idea, ¿no? Pues a lo mejor come pues bollos procesados y por eso es mala persona, ¿no? Pero ¿por qué me molesta tanto y lo juzgo? ¿Por qué? Porque tengo miedo a caer ahí. Desde que empecé a integrarlo, desde que empecé a amar a esa persona sin esperar nada a cambio, no por... al final el amar es una elección, igual que a veces odiamos a las personas y esas personas no hacen nada, pues si tú lo amas y amas todo eso y amas el verlo y el que te dé la oportunidad de ver, de que te deje ver a través de ese espejo que está delante tuya, te deje ver cosas tuyas, puedes integrarlo y ¿sabes qué pasa? Que te deja de molestar. Te deja de molestar y te da muchísimas menos ganas de hacerlo tú. Por eso yo me pagaba esos atracones, lo estaba siempre juzgando en otras personas y después pues me sentía súper mal porque estaba en niveles de conciencia bajas, con lo cual cuando estás en un nivel de conciencia bajo te conectas con los pensamientos de esa conciencia colectiva de esos niveles bajos. Y esto quizá te suena muy volado, pero desde el plano pragmático se puede experimentar de una manera que al final es un clic, es simplemente tener consistencia de verlo desde otra percepción, integrarlo, aceptarlo. Y hay muchas cosas que están mal entendidas sobre esto. Para ello también nos podemos ayudar, para mí, una de las cosas principales que más me han ayudado es la fisiología, porque tú puedes hacer un cambio de percepción de diferentes maneras, ¿no? Obviamente cambiándole el significado, esas creencias, valores, etcétera, el utilizar esas sombras, esos maestros que están perfectos en tu vida y que al final te relacionas con las creencias que tú piensas de ti misma a través de esas personas y es una gran oportunidad para aprender. Y también con tu fisiología, porque si yo me río, abro mi pecho, tengo unas respiraciones, me estiro y te invito a que lo hagas, se siente diferente esa situación. Y el enfoque también cambia y redirigir tu enfoque hacia cosas en las que te ayuden a crecer, no lo que te falta ni lo que necesitas. Y eso lo sabemos mucho, pues eso, de razonamiento, pero luego a la hora de integrarlo y de comprenderlo y de que realmente te sientas diferente, ahí es un salto cuántico en el que para ello, por lo menos a mí me costó más, hasta que ahora ya me siento más en poder y obviamente me queda un camino, porque esto cuando entiendes que es un proceso infinito, que no hay fin realmente, pues ese camino se hace pasito a pasito y empiezas a disfrutar de ese proceso. Entonces, nada, hasta aquí está el vídeo de hoy y espero que te haya aportado. Dime en comentarios qué opinas, si estás de acuerdo, si no, me encantaría poder escucharlo, poder aportarle. Comenta, suscribe y todas estas cosas que se hacen en YouTube para ayudarme a crecer y a difundir este mensaje para elevar nuestro nivel de conciencia y para poder tomar mejores decisiones desde el ser, desde esa alineación interna. Si tienes sabotajes con la comida, con el cuerpo y tienes estos conflictos, pues puedes escribirme arriba en el link, en el banner de arriba en el YouTube y te puedo apoyar en lo que tú necesites. Así que nada, feliz viernes y que tengas buen día.